escuche bien. Eh, la clase donde los alumnos no prenden la cámara es 5 puntos menos en el temático y 5 puntos menos en la domiciliaria. Y no pueden dar el examen los alumnos que no tienen cámaras. Salvo evidentemente que hayan pedido la justificación oportuna a su señorita tutora, ¿cierto? Creo que eso sí se puede coordinar, ¿ok? Entonces, los invito, por favor. En fin, vamos a empezar la clase. Voy a sacar el material para poder trabajar, porque ya ustedes tienen ahí en internet el material respectivo. Seguramente lo están sacando, lo han impreso o lo estarán trabajando como ustedes mejor dispongan, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer un recuento sustancial de todos los puntos más importantes mientras están prendiendo sus cámaras. Ok, a ver, un momentito. Usted debe recordar, ¿no?, que hemos hecho nosotros 3 temas importantes en este bimestre. ¿Ok? Entonces, en este bimestre hemos tocado 3 temas que corresponden al segundo bimestre. ¿Correcto? A ver, entonces, vamos a ver. Los temas son la generación de derechos humanos, ¿correcto? Sí, eso como número 1. Luego hemos hecho las normas jurídicas, ¿cierto? Las normas jurídicas, ¿no? Y también hemos desarrollado, pues obviamente, la Constitución. Entonces, 3 temas han sido fundamentales. Y la evaluación que vamos a tener es básicamente relacionado a estos puntos al cual hace referencia el profesor. Muy bien. Terminando nuestra evaluación, les quiero decir lo siguiente. He revisado, correcto, los temáticos y quiero decir, no sé por qué razón hay alumnos que no envían sus temáticos, ¿no? Están sacando 0, 0. Razón. Tenemos 15 minutos e incluso más para que usted pueda tener eh, todas las preguntas con sus respectivas respuestas, pero no lo hacen, ¿no? Eso ya es su responsabilidad. Está saliendo desaprobado. El profesor insiste en la clase y las preguntas son de la clase, del tema en referencia. En cuanto a las domiciliarias, también he visto alumnos que no presentan su domiciliaria. Ya hemos acabado el tema 9 y yo el día de hoy tengo que vaciar las notas de la domiciliaria. Si usted no presentó en el tiempo oportuno, yo lo lamento. He visto que muchas tutoras, muchas aulas, ¿no?, están dándole tiempo a los alumnos para que presenten sus trabajos y los alumnos no terminan. Y por 1 o 2 alumnos nos vamos a retrasar. Ya se le han dado tiempo suficiente. ¿Cómo es posible, no? Fíjese usted, ¿eh? La clase termina y le damos 2 días para que haya 3 preguntitas. 2 días para 3 preguntitas. Entonces, justo ayer hemos terminado temprano y yo les tomé el temático de la domiciliaria porque había tiempo, obviamente, oportuno para hacer eso, ¿no? Y lo hicieron, todos lo hicieron. Claro que siempre existe algunos que no respondieron, pese a que el profesor resuelve incluso hasta las domiciliarias. El alumno que no está atento, está haciendo otras cosas, pues obviamente va a salir mal porque no atiende las indicaciones del profesor, ¿cierto? Entonces, yo le invito a usted a que esté muy previsto, muy precavido para poder dar, obviamente, un buen temático y su examen, o perdón, pueda desarrollar la domiciliaria adecuadamente. No necesita más de 15 minutos para la domiciliaria. Sin embargo, le damos 12 horas de tiempo. Desde que usted abre la domiciliaria, tiene 12 horas. Puede consultar, revisar, pero yo digo, ¿qué consultar, revisar si todas estas preguntas las hacemos en clase? Y yo no encuentro la razón por qué alumnos no envían, obviamente, su trabajo. Bien, yo le digo a usted que tiene que enviar adecuadamente su trabajo, ¿ok? Eso es la indicación. A ver, señorita, muy buenos días. ¿Usted tiene alguna justificación de los alumnos que no hayan encendido sus cámaras el día de hoy, por favor?
Creo que la señorita no se encuentra, ¿no? Bueno, entonces ya saben Napán, saben Diego, Saniel, ¿no? Torres, Mamani, Joaquín, ¿ya? Que no han encendido sus cámaras. El día de hoy vamos a dar también un temático y seguramente, ¿no? Seguramente van a tener 5 puntos menos. Por favor, en el examen, todos con cámaras encendidas. No hay justificación. Si existe una justificación, la MIS hará llegar a los resultados. Profesor, no tengo ningún ¿Correcto? alumno justificado Bueno, para lo muy que es bien. cámara. Entonces, muy buenos días, señor amable. Muchas gracias, señorita. Estamos dando las indicaciones justamente porque hasta ahora no, pues obviamente no prende sus cámaras. Por favor, la cámara lo enciende, esto pasa. La MIS le va a recepcionar, entonces ya vamos a saber. El hecho de que usted no comunique es un... ¿Se dan cuenta? Puede estar jugando, ¿no? Puede estar haciendo otras cosas, ¿no? O de repente enciende y se va, así como me sucedió ayer, la MIS volvió a llamar la lista y no respondían. Sin embargo, su temático estaba ahí. Así que no, pues no, entonces la MIS le bajó a cero, ¿no? Entonces mandó un comunicado, incluso la fotografía, el comunicado, todo el audio, todo lo mandó a la MIS a los papás. Entonces, no lleguemos a eso, por favor. Ustedes son alumnos de primero, se están formando muy bien. Yo he tenido la oportunidad de enseñar el año anterior y yo sé que son chicos muy buenos. Si yo tengo como alumno un problema, ¿no? Por ejemplo, Castillo, Gino, Diego, Matías, Napán, Saniel, Mamani, ¿no? Torres, todos ellos, tengo algún problema, le escribo por favor, disculpe. Puedo estar mal, puedo estar enfermo, puedo tener muchas cosas y le escribo y todos les vamos a entender. Nadie le va a hacer preguntas, nadie le va a bajar ni un puntito ni nada. Al contrario, ¿no? Como dice ayer, todos los que tienen cámara sencilla subimos puntos. Y eso es lo que hice yo, subir puntos. Entonces, tenga por favor pendiente que lo único que hacemos nosotros es venir a hacer clases. No hay otra cosa, no hay otro interés. Un detalle esencial. Cuando el profesor se integra a la clase, está dando sus indicaciones como ahora, o está conversando con los alumnos, o está interactuando con los alumnos, o está haciendo preguntas con los alumnos, usted tiene que mantener las cámaras prendidas, ¿no? Cuando el profesor empieza la clase, eso es otra cosa, ¿cierto? Porque obviamente estamos viendo una sola pizarra y no necesita prender la cámara. Entonces está viendo una sola pizarra, perfecto. Termina la explicación del profesor Profe, y enciende otra vez y entonces yo creo que hay una forma de poder comunicarse, ¿cierto? profe, Sí. Napán Úrsula no tiene cámara, por eso no la prende. Está hablando de Chumbitas, ¿cierto? Sí, profe. Chupitas, muchas gracias por tu colaboración. Yo sé que lo haces con toda buena intención, pero ¿sabes qué, hijo? Tú y yo y todos los demás, eso podemos entender, pero lo que no entendemos es la falta de comunicación. Esas personas que tú dices deben de decir a la Miss, ¿no? Miss, por favor, yo no dispongo de esto. Y perfecto, se entiende. Pues yo todas las clases hago la pregunta a la Miss. Y ustedes saben que hago las clases, las preguntas a la Miss. ¿Sí o no? Yo le pregunto a la Miss y la Miss responde. Es entonces lo correcto y lo preciso por el respeto de todos es Miss, ¿no? Y profesor, todas las clases vamos a hacer eso, ¿no? Porque yo he justificado para todo el año, para toda la vida, profesor. No, es que cualquier cosa puede suceder. Por ejemplo, a Delgado Chávez, por ejemplo, hoy día le fue mal en el internet, como puede suceder, nadie sabe, nadie está previsto. Entonces, bueno, mi justificación. Además, no es mucho tiempo justificar eso, ¿cierto? Por favor, tomen las medidas más oportunas y la próxima, eh, bueno, adecúese, por favor, para poder entendernos adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, la otra semana el profesor dice, ningún alumno sin cámara. Y, por ejemplo, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer, a Escobedo Díaz le falló la cámara o algo pasó, que ella no tiene derecho a dar examen o qué, ¿no? Tú dirías, ¿no? Sí, pero ella tiene
cuantificación, porque ella es inteligente, mi cámara, no sé qué pasa, no sé, no, por favor, ¿no? Y la misma va a saber, y el profesor, disculpe, la señorita Escobedo está justificada. Yo no le voy a preguntar las razones, ¿ves? ¿Se da cuenta? Así que espero que entiendan, por favor, las mejores intenciones de nosotros. Evidentemente, estamos tratando de resaltar nuestros valores que obviamente nos enseñaron en casa, ¿no? El respeto, que es importante. Mira, nosotros llevamos un curso importante, cívica, y tenemos que aprender de poder convivir, ¿cierto? Ok, yo les agradezco entonces la gentileza, ¿no? Y entiendan por favor nuestro trabajo porque también a nosotros nos exigen, ¿no? La dirección o coordinación dice, profesor, ¿por qué usted permite alumnos sin cámara? Y un alumno ayer me dijo, profesor, ¿por qué usted dice si todos los profesores no les importa y todos estamos apagados la cámara? No, eso no es cierto, le digo, ¿no? Porque muchos de los profesores exigen. Es más, yo sé de algunos colegas que no tienen cámara, lo saca del salón, ¿no? Pero eso no es el hecho. Lo importante es encontrar nosotros una adecuada comunicación. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Ok, dicho y hecho, entonces vamos a lo hecho, ¿no? O sea, vamos a lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy. Hoy día vamos a hacer un repaso básico, esencial, y luego, chicos, y luego vamos a hacer, vamos a resolver un conjunto, un concurso de preguntas, ¿ya? Ya ustedes lo tienen ahí, ¿no? ¿Cierto? En internet está colocado eso, ¿cierto? Ya, vamos a empezar entonces. A ver, todos conmigo, por favor, recordando algunos puntos. Ojo, estamos haciendo un repaso genérico, ¿ok? A ver, por tanto, vamos a empezar con este tema, ¿ok? A ver, ¿se acuerda usted, no? Esencialmente, ¿se acuerda que hablamos sobre este tema? A ver, ahí está. Entonces, recuerde usted, por favor, en el tema número 7, hablamos de la generación de los derechos, ¿no? Y estos derechos eran esenciales y fundamentales. Es que se clasificó los derechos, ¿no? En 3 generaciones. Por eso dice la generación de derechos humanos. Esta generación se clasificó en 3, ¿no? O sea, hay 3 generaciones de los derechos humanos, ¿cierto, chicos? Bueno, desde ya te recuerdas, supongo yo, primera generación, segunda generación y tercera generación, ¿correcto? Ya está, profesor. Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? A ver, escuchando. Primero recuerdo que los derechos humanos han sido contemplados, ¿no? En la tercera Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, en la cual se sustentaba la igualdad, la justicia y la libertad de todos los derechos del hombre, ¿cierto? Muy bien, pero ahí hay un montón de derechos, que eran como 30, ¿te acuerdas? ¿No? Y nosotros lo hicimos. Entonces, ahí luego en el tiempo se logra una clasificación, es decir, se divide los derechos. ¿Y quién fue? Esto no fue algo rígido, sino fue una propuesta en 1979. ¿Quién lo hizo? El jurista checo, ¿no? O sea, un hombre de leyes, ¿no? De Checoslovaquia, que se llamaba Karel Wasach, ¿no? O Basaj, Karel Basaj, ¿cierto? Él obviamente hizo la clasificación de los derechos humanos en 3 generaciones, ¿correcto? Muy bien, él había previsto que podíamos clasificarlo o subdividirlo en 3, siempre en cuando entendíamos que los derechos humanos provienen como base de la Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Esa era la base, ¿no? Y la Revolución Francesa fue en 1789. Es fácil recordar la Revolución porque mira, 789, Revolución Francesa. ¿Y qué se pedía ahí en la Revolución? Ah, la igualdad, libertad y justicia, ¿no? Y fraternidad también. Se buscaba obviamente la integración total de los hombres bajo estos preceptos, ¿cierto? Muy bien, así habíamos dicho. La Revolución Francesa era el propósito base entonces de los derechos humanos. Y estos derechos se clasifican en 3 generaciones. ¿Quién lo hace? El jurista checo Karel Basaj. ¿Ok? Sigamos a ver. Y ahí está la clasificación de los derechos, ¿no? En 3 generaciones.
primera generación, número 1, primera generación. En este tipo de generación están contemplados, escúchame bien, los derechos civiles o individuales, ¿correcto? Derechos civiles o individuales, o sea, de una sola persona, ¿ok? Por ejemplo, derechos a la libertad. Tú tienes una oportunidad. Nadie puede poner nuestro derecho a la libertad, ¿cierto? Derecho a la vida, claro, tú sabes, hemos estudiado esto, derecho a la vida, ¿cierto? Derecho a tener una propiedad, claro, derecho al honor, mira, ¿no? Derecho a la intimidad, ¿no? Algún alumno, alguien me dijo alguna vez, no encendemos las cámaras, profesor, por el derecho a la intimidad. Entonces, eso estaría bien, pero sí, obviamente es de carácter público, pero no, estamos en una institución generando, obviamente, una manifestación de comunicación que es la educación. Y eso no se contemplaba como derecho de privacidad o intimidad, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos nosotros los derechos de primera generación, los derechos civiles o individuales, ¿correcto? Derecho a la libertad, derecho a la vida, derecho a la propiedad, derecho al humor, derecho a la intimidad, ¿ok? Esos son los derechos de primera generación. Los derechos de segunda generación. Los derechos de segunda generación eran derechos, ya no eran individuales, mira, ya no eran individuales, sino más bien eran en grupo, ¿no? Sociales, correcto. Acá en la primera generación es de la persona, uno solo. Acá ya no es un grupo de personas. Por eso derechos son derechos sociales o derechos económicos. Derechos sociales o derechos económicos. ¿Está bien? Derecho a trabajar, porque tú solito no trabajas, hay un grupo de personas, entonces ese es un derecho social, es un derecho económico, porque das tu esfuerzo, tu energía, tu desgaste energético por recibir obviamente un beneficio económico. Ese es el empleo, ¿no? ¿Ok? Luego tenemos el descanso diario, semanal y de vacaciones. Todos tenemos derecho a esto. Pero a veces tú dirás, profesor, eso no se cumple, ¿no? Porque hay personas que trabajan informalmente y no tienen estos beneficios. Sí, efectivamente, pero resulta de que ahí se... Derecho a la vivienda, a la digna educación y a la cultura, ¿no? Yo por eso te decía en una práctica hicimos, ¿no? A ver, Carlito se va con su familia a Machu Picchu. Como Machu Picchu, cultura. por eso, justamente voy a eso, ¿no? Carlitos va con toda su familia a Machu Picchu a conocer la historia, ¿no? La historia, el conocimiento, el arte, el folclore de un determinado lugar de nuestros antepasados. Eso es historia, ¿cierto? Eso es cultura, conocimiento. Entonces, a eso se refiere el derecho económico y social. ¿Correcto? O sea, todo lo que involucre a la convivencia de las personas, pero el derecho de primera generación es de individual, ¿correcto? Perfecto. Ahora vamos a los derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación, mira, son derechos de solidaridad, ¿correcto? ¿Sí? Ya vamos a buscar acá el beneficio, obviamente, en un contexto general, para todos, de toda la sociedad, ¿correcto? Por ejemplo, derecho a la paz. La paz no es para mí, no es para mi grupo familiar, sino para todos, ¿cierto? Derecho al desarrollo, al crecimiento. Hablamos del Perú, mira cómo ha sido realmente golpeado por esta crisis en el aspecto económico, nos hemos endeudado, no solamente las personas, el país endeudado, ¿no? Y tenemos derecho a mejorar estas condiciones, ¿sí? Derecho a tener un ambiente sano, ¿cierto? No podemos venir y contaminar porque nos gusta o quemar cosas, una empresa a la espalda de nuestra casa está haciendo mucha contaminación, eso no está bien, ¿no? Entonces existe derecho a la solidaridad, son derechos de tercera generación, derecho al patrimonio en común, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos nosotros monumentos, parques históricos, tenemos derecho a que eso se conserve, esos son derechos de tercera generación. ¿Está bien? Aquí es una clasificación genérica, ¿ya? Entonces, ahora nos toca hacer, ves, acá están los derechos civiles en primera generación, segunda generación, tercera generación, ¿correcto? Bien, los derechos de primera generación son aquellos que están impresos a la parte individual, ¿cierto? Individual. Eso es lo que hemos dicho, ¿ve? Individual, ¿no?
o civiles, ¿ok? Entonces, ¿ves? Derecho a la libertad, a la asociación, derecho al debido proceso de libertad religiosa. Toda persona tiene derecho a las libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, condición económica, etcétera, 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 etcétera. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Ese es un derecho civil. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Toda persona tiene derecho a, en el caso de la persecución política, tiene derecho a buscar asilo, ¿no? En otro país si es que es aceptado, ¿no? Cuando una persona lo solicita. Estos derechos de primera generación nacieron, obviamente, ¿no? Como movimientos revolucionarios, es decir, se enfatizaron antes en el siglo XVII más o menos, con la Revolución Francesa, ¿cierto? Esos fueron los primeros derechos de primera generación basados en la Revolución Francesa. Acá están, ¿ves? Acá están los derechos civiles, mira. Hemos hecho derechos individuales, ahora derechos civiles. Libertad individual, seguridad, pensamiento y conciencia, el derecho a la reunión y asociación, ¿no? No, nadie está sometido a la esclavitud o incertidumbre, nadie está sometido al castigo, a las torturas, ¿no? Todos tenemos derecho a un respeto físico, moral, ¿no? Psicológico, ¿correcto? Nadie puede actuar arbitrariamente, toda persona tiene derecho a la libre residencia, toda persona tiene derecho a la nacionalidad, ¿cierto? Muy bien, acá están los derechos, mira, estos son derechos de privación. Derecho a la libertad, ¿no? Derecho a la igualdad, derecho a la religión, derecho al asilo político, derecho a la nacionalidad, todos somos iguales. Esos son derechos de primera generación. Derechos de segunda generación. Mira, aquí va enfatizado una cosa. Los derechos de segunda generación son económicos, sociales y culturales, ¿te acuerdas? Esto está basado en la Declaración de Derechos de 1948, ¿correcto? Las cuales, ¿no? Contemplan derechos que van relacionados a un conjunto de personas, o sea, un conjunto social, ¿no? Como por ejemplo la actividad de los trabajadores, de los empresarios, la investigación científica, ¿no? Los empleos, los ancianos, los menores de edad, un contexto netamente social, ¿correcto? Perfecto. Mira, la primera basados en la Revolución Francesa. La segunda, en la Declaración de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos, ¿cierto? Acá está, ¿ve? Derechos sociales. Toda persona tiene derecho a la satisfacción de derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho a un trabajo. Toda persona tiene derecho a la libertad sindical. Toda persona tiene derecho a la alimentación, vivienda, asistencia médica, servicios sociales necesarios, ¿no? Todo derecho tiene a la salud física y mental. Toda persona tiene derecho a la asistencia especial, ¿ok? A la educación primaria, secundaria y superior de manera gratuita. Todos tenemos derecho a eso. Esos derechos de segunda generación, ¿sí? Bien, acá contemplamos a otros más. Derecho a la huelga, vacaciones, ¿no? A la vivienda digna, el padecimiento, a la educación, la cultura. Derecho a la maternidad. Derechos de tercera generación, esos son derechos de solidaridad, ¿cierto? Ya esto ya nace en 1980, porque el primero fue en 1789 con la Declaración de los Derechos Humanos, el segundo fue en 1948, y en 1980 salen los derechos de tercera generación. Quiere decir que son derechos de la solidaridad. Por ejemplo, derechos colectivos a la etnia, a la comunidad, a la nación, al pueblo, a la humanidad, ¿no? Al cambio climático, a la contaminación ambiental, ¿no es cierto? Estos son lo que busca la tercera generación de los derechos, ¿ok? ¿Ves? Aquí hay algunos, ¿no? Derecho al consumidor, derecho a la vida digna, al desarrollo de la personalidad, derecho al desarrollo, al libre desarrollo, al ambiente sano y equilibrado, al patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y con eso, obviamente, hemos concluido la parte de los derechos, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es justamente el otro tema. Estamos simplemente recordando, por favor,
Y acá viene la norma jurídica. Esto también fue importante en la norma jurídica, ¿cierto? Uy, arriba, arriba, ahí está. 8. Y Profesor, la norma baño. jurídica. Sí, sí, no se preocupe. ¿Ok? A ver, ¿qué son las normas jurídicas? ¿Ok? Esto siempre tiene que establecerse. Tenemos normas religiosas, tenemos normas sociales, tenemos normas jurídicas, tenemos normas cívicas, tenemos normas también individuales. No cada uno se establece normas individuales. También tenemos normas familiares. Papá dice, por ejemplo, a ver, vamos a hacer una cosa, ¿no? En la casa hay personas, hay niños, hay adultos, ¿no? Y está tu mamá y está la mamá y el papá. Pero por más que sean adultos, acá en esta casa se respeta. Los domingos todos almorzamos aquí, todos, ¿no? Y dice, no, papá, yo tengo un almuerzo con mi amigo, no, papá, ya me han invitado a salir a almorzar acá. No, 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 no. Todos almorzamos acá. Tienes de lunes a sábado para hacer todas tus cosas, ¿no? Papá dice, sean los mayores. Y los menores también, ¿no? Nadie me juega en la mesa. Dice papá eso, ¿no? Nos dice mamá también, ¿no? Estamos almorzando, nadie juega, dice, ¿no? Todos tenemos que hacer en orden. ¿Te acuerdas cuando nos dicen, mamá, vamos a almorzar, a lavarse las manos? Tienes que lavarse las manos, todo, ¿no? Es una norma. ¿Qué pasaría si nosotros vamos a sentarnos a mesa y no nos hemos lavado la mano? Estamos jugando fútbol, por ejemplo. ¿Qué pasó? No, si nomás mamá, no, no importa. No, acá tú te lavas la mano, vienes limpio, dice mamá, ¿no? Ah, ves, esa es una norma. Terminamos y el lunes lavan los platos, Carlitos. El martes, María. El viernes, ¿no? Y mamá indica, ¿por qué mamá yo tengo que hacer eso? Tienes que aprender, ¿no? Esas son normas de casa. Cada uno tiene su cama, ¿no? Son normas de casa. Pero en la vida social también existen otras normas que nos conducen, ¿cierto? A ver, yo pregunto, ¿puede haber un vecino, alguien, ¿no? Un señor en la calle que se lleve el carro de tu papá? No, profesor, eso sería otro, tiene otro nombre. Claro que tiene otro nombre, pero la norma dice que tenemos que respetar las propiedades, ¿cierto o no? ¿Ves? Nadie puede venir a tu casa así fácilmente. Ah, somos la policía, entra la policía. No, no puede hacer eso la policía, ¿cierto? Hay normas que, ¿cierto? Por eso es importante las normas. Y en este caso Tiene hablamos que de las tener normas. la orden de un juez. Claro, muy bien, tiene que tener la orden de un juez, ahí sí, ¿no? Ah, no, también puede ingresar la policía, pero en caso de peligro de muerte de alguna persona que esté dentro, ¿no? Algo pasa, por ejemplo, piden auxilio y los vecinos llaman a la policía y efectivamente están escuchando que alguien pide auxilio, la policía entra. Es el caso de emergencia, ¿no? Que es otra cosa, ¿no? ¿Sí? O, por ejemplo, unos ladrones se escaparon, como sucedió hace poco, ¿no? Del penal se escaparon y se metieron a algunas casas. La policía entró y, claro, el propietario sí abre la puerta porque este es un ladrón, pasa, ¿no? Pero si no tiene una orden como dice su compañera, o no puede ingresar fácilmente la policía, ¿no? Tienen que respetar nuestra propiedad, ¿cierto? Muy bien, chicos, esa es la idea. Entonces, vamos a ver este enfoque. Fíjese usted, las normas jurídicas en el Perú. Primero tengo que saber qué cosas son las normas. Y te acuerdas que las normas jurídicas, también son llamadas normas legales, ¿cierto? Son normas legales, ¿sí? Ahora, estas normas jurídicas o legales, que son lo mismo, son establecidas por el Estado peruano, ¿correcto? Eso está contemplado en nuestra Constitución y sobre todo en nuestras leyes, ¿sí? Estas leyes que yo te muestro es el Código Civil, ¿cierto, chicos? ¿No? Si tú cometes una infracción ante la ley, por ejemplo, atropellaste a una persona con tu carro, ya estabas conduciendo y atropellaste, ¿cierto? Ahora yo pregunto, ¿dónde está la sanción? ¿En la Constitución o en el Código Civil? En la Constitución no está, porque en la Constitución están los derechos y deberes, nada más, ¿cierto? Acá está, obviamente, la sanción a lo que hemos cometido. Hay una persona que asaltó y robó a alguien, ¿dónde está la sanción? ¿En la Constitución o en el Código Civil? Está acá, en el Código Civil que están nuestras leyes, ahí está la sanción. Ese señor ultrajó, se robó las Profesor, cosas de ¿y la quién señorita. inventó el código civil? Preso. Ah, claro, entonces acá,
Nosotros tenemos un ordenamiento jurisdiccional. Acá hay jueces, fiscales y sobre todo el poder legislativo que hacen las leyes. O sea, el Congreso tiene que hacer leyes, correcto. Estas leyes son muy importantes, ¿no? Entonces, el Congreso hace las leyes y esas leyes que hacen no van a estar metidas en la Constitución, no, están metidas en el Código Civil. Por eso es que no es tan fácil cambiar la Constitución. Lo que debemos cambiar para las sanciones respectivas a quien infringe la ley son estas leyes, tenemos que reforzarlas. Y los derechos que no se cumplan acá o falten, los derechos hay que eh, buscar una reforma constitucional para que se pueda mejorar un derecho acá establecido. Porque ya dijimos, ¿no? No es el hecho de estar cambiando constituciones, vamos a tener 100 constituciones cuando en realidad no cambiamos nada, ¿no? No es el hecho. Mire, Estados Unidos tiene una constitución, ¿te acuerdas que hablamos de eso? ¿No? Y Estados Unidos cambia acá, hace una reforma, sí cambia su constitución, pero en la parte interna, el contexto es uno solo. El Perú tiene hasta el momento 12 constituciones. ¿Hemos mejorado? Tal vez sí, ¿no? Pero necesitamos aún mejorar. Y no quiere decir que tengamos 100 constituciones y va a ser la vida mejor acá, no. Lo que tenemos que mejorar es la parte interna o buscar una reforma, ¿no? Constituyente para que cambie, ¿no? ¿Y cómo se cambia eso? Ya lo vamos a ver entonces, un momento. Pero dicho sea de paso, la Constitución está acá porque es la norma jurídica más importante del país. ¿Está bien? A ver, continuamos. Profesor, las normas jurídicas es una base del desarrollo de la sociedad. Claro, porque ya hemos dicho que las normas jurídicas van a modificar el comportamiento y la conducta de la sociedad, de las personas, ¿cierto? Imagínate que todos nos llevamos las cosas de todos. O sea, todos somos ladrones, toda la sociedad es ladrón. Uno se lleva el otro se lleva, entre todos nos asaltamos, bueno, ¿cierto? Entonces, eso sería nuestro comportamiento, ¿no? Ese comportamiento, todos somos asaltantes, ¿no? Estaría mal, ¿cierto? No podía ser. Entonces, viene una norma y dice, esto está mal, vamos a modificar. ¿Qué cosa vamos a modificar? Tu comportamiento y tu conducta, ¿no? A las personas que obviamente forman la sociedad. Entonces, a partir de ahora, la persona que ultraje o robe un producto o un bien a otra persona será sancionada, será llevada a la delegación escrita y no podrá ejercerlo, y empieza a ver o será llevada a un día de prisión, por ejemplo, cuando el delito es leve, o 30 días, o años, ¿no? ¿Ves? Entonces la gente, "Oh, no, si yo me llevo las cosas me vengan preso, no, mejor me corrijo, ¿no? ¿Ves? Entonces las normas jurídicas modifican el comportamiento y la conducta de la sociedad, ¿correcto? Es muy importante eso. Nadie puede actuar a libre albedrío. ¿Qué cosa es libre albedrío, profesor? Hacer lo que le venga en gana de manera desordenada, nadie puede actuar. Por eso tenemos nuestro Código Civil, o sea, un conjunto de leyes que establece, que están en nuestra sociedad para poder equilibrar nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra actitud. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí es la esencia. Pero hemos colocado acá ejemplos, ¿no? De normas. Norma moral. La norma moral decide cuál es lo bueno y cuál es lo malo de las personas. Tú, por ejemplo, decides cuál es bueno y cuál es lo malo, ¿cierto? Por ejemplo, yo te cuento una vez un desorden de unos niños, ¿no? Que habíamos ido a Puno, creo, y en Puno, en la hora de la cena, mira, chicos grandes de quinto, ¿no? Uno de sus compañeros le echó un poco de ají a la sopita que te estaba comiendo su compañero, ¿no? Y a este compañero no le gusta el ají, entonces, uy, porque echó bastante ají y estaba jugando, ¿no? Y el otro, en empezar como en la cena nos dan agüita caliente, ¿no? Al mate que nos habían dado, le echó ají también. Estaban jugando. Y entonces, como hay varios chicos, y yo soy el responsable porque yo les había llevado de viaje, entonces el dueño del restaurante viene y me dice, ¿sabe qué, señor? Los chicos están jugando y mire, están echando ají a todo. Me hubiera dicho que no para que están malogrando la comida, me dice, ¿no? No les hubiera dado, así no hay tanta gente que no come. Usted está pagando, pero no está correcto, ¿no? Yo me molesté, pues no fui, y de verdad, entre ellos estaban echando ají a todos sus platos, y yo, ¿qué pasa acá, por favor? Se calmaron, ¿no?
Terminamos la cena todo y salimos, yo pedí disculpas al señor, salimos afuera del restaurante y los llamé, y calladitos. Y yo dije, ¿por qué estás callado? No, es que hice mal, profesor, ¿ves? Él se dio cuenta que estaba haciendo mal. Eso es moral, ¿cierto? Si tú te das cuenta que estás haciendo algo mal, porque nos hemos dado cuenta alguna vez, ¿no? Uy, estoy haciendo mal, ¿no? Pero eso, cuando tú te das cuenta qué es lo malo y qué es lo bueno, eso es obviamente nuestra moral, ¿correcto? Profesor, disculpe, ¿y la sociedad, profesor? Sabemos que estamos haciendo mal la sociedad. Es cierto, muy cierto. Pero eso ya no se llama moral. Cuando hablamos de personas individuales se llama moral. Cuando hablamos de conjunto de personas se llama moralidad, ¿no? ¿Ok? Bueno, la idea acá está que las normas morales nos invitan a entender cuál es lo bueno y cuál es lo malo, ¿cierto? A ser honestos, a ser responsables, ¿ves? La responsabilidad es prender las cámaras, ¿cierto? Y si yo no puedo, justifico. Eso es ser responsable porque estoy respetando a la otra persona, estoy respetando a la tutora, estoy respetando al profesor y a mis compañeros, porque una de tus compañeras dice, yo tengo prendido mi cámara y Javier nunca prende. ¿Por qué? ¿Por qué no prende él? Dice, no, todos somos iguales. Y Javier dice, no, es que no me gusta. No, no hay vale. Si no te gusta porque tienes una razón, comunica tú mismo, ¿ves? Eso es obviamente una norma moral que invita a ser responsable, ¿cierto? Muy bien, ¿no? Hay otra norma social. Las normas sociales hablan de un conjunto de personas, ¿cierto o no? Claro, ¿no? Claro, claro, ¿no? Profesor, una pregunta antes de que pase. La norma moral, si yo hago lo malo, por ejemplo, ¿no? Y ahí hice mal, me di cuenta que hice mal, pero existe una represión individual, o sea, tú te sientes mal porque hiciste mal, ¿cierto? Y si no me doy cuenta, profesor, que hice mal y sigo actuando mal, pues obviamente ya eso es otra cosa, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando nos damos cuenta que hemos hecho mal, ya sentimos una culpabilidad, ¿cierto? Solos nosotros, uy, hice mal, ¿no? Claro, con eso no nos van a llevar preso, ¿no? Pero sí lo sientes individualmente, ¿correcto? Muy bien. Una norma social es otra cosa. Por ejemplo, yo puedo actuar en un grupo social, ¿no? No sé, a ver, ¿cómo te puedo decir? A ver, yo soy de las barras bravas, ¿ya? Me meto a la barra brava, ¿no? ¿Y qué hacen los de la barra brava? Tú sabes, tú miras y observas, a ¿Qué veces es eso, profesor? estoy en un equipo de fútbol, ¿no? Que hay en nuestra comunidad y estoy por eso, represento a la barra que alienta a un equipo, pero salgo a las calles, ¿no? ¿No ha visto usted por las calles? Que los chicos salen con su bandera de un equipo, pero no solamente está bien alentar a su equipo, gritar, vamos arriba, Bayern de Múnich, la Vieta de Dife, qué sé yo, ¿no? Pero de ahí tener actos que obviamente atenten contra la sociedad, por ejemplo, ultrajar a las personas, robar a las personas, maltratar, romper las lunas del carro, eso ya no está correcto, eso no es parte de una barra, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cumplimos una sanción? Sí, hay un rechazo social. ¿De qué va a brillar? ¿Cómo se comportan? Dices tú, ¿no? ¿Cómo puede ocurrir? Este joven viene, rompe, roba, quita, no maltrata, pega, ¿no? Porque están en grupo, hacen eso. No, no podemos hacer a veces nada porque son muchas personas, ¿no? Eso ocasiona un rechazo social, ¿cierto? Entonces, ese joven se involucra a ese grupo porque ese es su comportamiento, ¿no? Ah, ya. O como por ejemplo, ¿no? Estoy en el barrio, se agrupan los chicos, se forman, ¿no? Dice, oye, ¿tú saludas a la... No, no saludo. Yo sí saludo porque mi papá me enseñó eso. No, no, ¿y por qué saludas? ¿Acaso saludando vas a recibir algo a cambio? No, hermano, no saludo, dice así el grupo, ¿no? Ah, ya. Entonces la próxima no saluda, ¿no? No saluda. No, y por ahí dice, ¿por qué no saludas? Dice papá. No, ¿para qué, papá? ¿Acaso lo conozco? ¿Acaso me va a hacer bien saludar a esa persona? Y papá se molesta, ¿no? Dice, ¿qué pasa? Yo no te enseñé esas cosas, yo te enseñé a saludar a las personas, ¿no? Hay un rechazo, netamente, ¿no? Un rechazo, ¿no? A ese tipo de personas, y qué barbaridad, no saludes de joven, ¿ves? ¿No? Se involucra la parte moral y social, ¿no? El aspecto religioso, ¿qué pasa cuando nosotros las normas religiosas no contemplamos este precepto? ¿Qué pasa, no? Porque tú sabes que la norma es, obviamente, la parte espiritual, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica, Dios, las leyes de Dios son divinas, ¿cierto?
Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué estás blasfemando? Ese es un pecado, dice, ¿no? Sí. ¿Por qué es un pecado? Yo tengo derecho, si tienes derecho, pero no puedes blasfemar. Eso dice la religión católica. ¿Tú eres católico o no? Sí, soy católico, pero tengo derecho. No, entonces si tú vas a blasfemar, vas a ir en contra de lo que dice la Biblia, ¿no? Los mandamientos. Entonces mejor no seas pues de esta religión, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Entonces, sabemos de que en las religiones, si nosotros no obedecemos las leyes divinas, hay un castigo, ¿no? Claro, no nos van a meter preso, ¿no? Pero hay un castigo. ¿No? Dice, bueno, entonces tú no cumpliste, no vas a gozar, pues obviamente, del beneficio que da Dios de que las almas van a vivir eternamente en paz, ¿no? Y tú dices, qué raro, eso yo no sé. Pero las personas que pertenecen a una religión, por ejemplo, yo sé que acá hay chicos y familias o personas en la sociedad que son evangelistas o son cristianos o son testigos de Jehová y cada uno tiene obviamente sus rituales y sus formas y también saben respetar la palabra de Dios, ¿cierto o no, chicos? ¿Ves? Eso es una norma religiosa. Y cuando tú ves a alguien que no cumple la norma religiosa, uy, ¿no? Que ese le va a caer un castigo grande, ¿no? No, no es que le van a agarrar a golpes, a palos, no, sino es que realmente existe una O sea, conducta si dicen que de, Dios perdona, ¿por qué no perdona a su hijo? ay, ¿por qué no, Dios perdona, por qué no perdona? ¿Hablas de Jesucristo o hablas del hombre? El hombre a veces es muy difícil Se de habla del pedir diablo. perdón, ¿no? Ah, ya, en todo caso, mire, eso es lo que dice pues la religión, ¿no? Dios perdona el diablo, no, ¿no? Entonces, ¿por qué dice lo malo y lo bueno, ¿no? ¿Cierto? El castigo. Más estás con el diablo que con Dios, dicen así, ¿no? Esos son los ritos que hacen las religiones, los preceptos. Recuerda que no solamente existe la religión católica, existe muchas, las religiones musulmanas, la religión hindú, que ya ven otra cosa. Mira, nada, ¿qué sucedió, chicos? Ellos dicen que el virus no les va a afectar si se bañan con, obviamente, desechos inorgánicos, que se bañan, se untan todo el cuerpo y no se van a enfermar del virus, ¿no? Y tú dices, qué raro, eso es tan mal, y tú dices, no, pero eso es su precepto, su pensamiento, ¿te das cuenta? ¿No? Y hay cosas que tienen que tener una sanción. Mira, hemos visto normas sociales, normas morales, normas sociales, normas religiosas, y acá viene justamente lo que ha enfatizado nuestro tema, las normas jurídicas. Cuando habla de normas jurídicas es porque ya viene, obviamente, la ley, ¿cierto? La ley está acá. Y la ley lo creó el hombre, ¿cierto? O sea, a través del Estado, que es la máxima autoridad, la ley. A ver, aquí la ley, ¿no? Así como en la religión, la ley divina, Dios, el mandato de Dios es lo máximo, ¿cierto? Entonces, en la norma jurídica, las leyes y la constitución y las leyes es lo máximo. Si tú no cumples la constitución o no cumples las leyes, hay una sanción, hay una multa, una penalidad, ¿cierto? O un servicio forzoso. Existe un castigo ahí. Por ejemplo, voy con mi carro y atropello a una persona, ¿no? Y lo atropellé sin medir, no tener el control del vehículo de repente, ¿no? Y lo atropellé. Y verifican, ¿no? Hacen la investigación y encuentran que yo soy culpable. Yo puedo ir preso 20 años, ¿no? Como, por ejemplo, puede haber sido un accidente realmente donde la persona atravesó obviamente la pista y yo no me di cuenta y no pude reaccionar a tiempo, la persona se cruzó y pues murió, ¿no? Y ahí yo ya no soy responsable. Entonces existe una sanción y ven que eso ha sido un accidente obviamente distinto, ¿no? ¿Ves? Y la ley ya contempla otra cosa. ¿Estamos? Perfecto. Entonces, lo único que debemos saber acá es que hay normas diferentes, morales, sociales, religiosas y jurídicas. Como es nuestro precepto, la ley jurídica determinada por la Constitución y las leyes. Si yo falto a la Constitución o a las leyes, evidentemente hay una sanción. ¿Ok? Bien, acá está el ejemplo que hablamos de las normas morales, lo bueno, lo malo, esas son normas morales, normas religiosas. Por Dios es, obviamente, la ley de Dios es divina, el mandato de Dios es divino. Las normas sociales involucran a un grupo de personas. Y las normas jurídicas están establecidas, obviamente, por la ley, ¿no? La ley, ¿correcto? La ley. Bien, perfecto ahí, la ley. Sigamos.
A ver, acá pusimos ejemplos, ¿no? De norma jurídica, Profesor, ¿se religiosa. puede sacar este DNI solo a los 17 años? Bueno, sí, el Estado está dando el DNI a los 17 años de color azul, ¿no? Pero no, vuelvo a repetir lo siguiente, todos ustedes tienen derecho, todos sus votos, todos pueden votar. ¿Qué, profesor? Pero yo tengo 10 años, no puedo votar todavía. Todos tenemos el derecho, pero todavía no podemos ejercerlo. Por ejemplo, hay chicos que su papá les han enseñado a conducir un auto, saben conducir un auto, ¿no? Entonces, pero no lo pueden ejercer hasta que cumplan los 18 años y evidentemente tengan el permiso correspondiente, ¿no? Ah, todos tenemos derecho, pero todavía no lo ejercemos, profesor. Claro, en el caso de los menores todavía no lo ejercen. Los mayores ya lo pueden ejercer porque ya cumplieron eh, su edad, ¿cierto? Ya son mayores de edad. ¿Está bien? Perfecto. Escuchando, por favor. Ahora, cuando hay leyes, hay normas, el Estado actúa, pone su fuerza para hacernos cumplir esas leyes, ¿correcto? Por eso dice acá, el Estado hace cumplir las normas, ¿ves? En el cumplimiento de las normas pone su fuerza. ¿Qué tipo de fuerza, profesor? Puede ser la coacción o la coerción. ¿Qué cosa es la coacción? Acción. Acción. ¿Acción quién? Acción de los militares, intervención de la policía. Dice, es el empleo de la fuerza por parte del Estado, ¿ves? El Estado es el que va a poner la fuerza, mediante la intervención de la policía o las Fuerzas Armadas para que se cumpla un derecho. Sale la policía y las Fuerzas Armadas, eso se llama coacción. ¿Quién se va a meter pues con la policía y las Fuerzas Armadas, no? Uy, mirándolo lo más terrible, ¿cierto? No puede haber eso, ¿no? Ya, por ejemplo, hace unos días, o estos días, ayer, nomás hemos visto gente en la calle, ¿cierto? No cumplen el derecho. Ya estamos en toque de queda a las 11 de la noche y se están hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana tomando, bebiendo licor ahí, ¿no? Y eso está mal. Entonces, ellos están faltando el derecho. Estamos todavía en, en la epidemia, nadie se ha salido de eso. Entonces, el Estado puede aplicar ahí su derecho, la derecho de coacción, es decir, saca a las Fuerzas Armadas a detenerlos, todos presos. Eso tiene que hacer, pero bueno, no lo hace probablemente por no ocasionar malestar más grande, ¿no? Bien, eso cuando actúa la fuerza del Estado a través de la coacción. Ahora viene la coerción. Ya no aplica el ejército, ya no, sino ya nosotros sabemos que hay una presión subjetiva, ¿no? ¿Qué pasa? No pagas tus impuestos, uy, puede venir ahí el Estado y de repente nos hace una sanción grande y hasta nos pueden hacer un juicio y nos quitan las casas de repente, ¿no? Entonces, ya sabemos que hay que pagar el impuesto, entonces, uy, hay que pagar el impuesto, no hemos pagado, ¿no es cierto? Y vamos y pagamos, ¿no? Ya sabemos nosotros subjetivamente que si no cumplimos con nuestro derecho hay una sanción, ¿cierto? ¿No? ¿Ve? Es la presión subjetiva que en las personas cumple la virtud del empleo de la fuerza por parte del Estado. Claro, el Estado acá ya no necesita poner la fuerza militar o armada porque sabe que nosotros vamos a cumplir. ¿Cierto? Es decir, la posibilidad de latente del empleo de la fuerza, de manera que actúan sus conductas al derecho, sin necesidad de ser coaccionadas. O sea, sin la necesidad de la fuerza del Estado, nosotros cumplimos, hacemos cumplir la ley, ¿cierto? Ya sabemos, obviamente, subjetivamente, que tenemos que cumplir la ley, ¿cierto? No necesita forzarnos. Ok, eso es la coacción. La coerción es sin el empleo de la policía, coerción. Entra la policía y entra la fuerza, es coacción. Coacción. Sigamos. Bueno, características del Estado jurídico. Bueno, eso hemos visto. Las normas. Ah, hemos visto la Constitución. La Constitución es la ley de leyes, la Carta Magna, la norma suprema del Estado. ¿Te acuerdas que hemos hablado de eso? ¿No? Y hemos dicho que está arriba, sumamente arriba, y debajo de ella están las otras leyes, ¿cierto? ¿Sí? Hemos dicho que la Constitución es la norma jurídica, es la ley de leyes, la norma suprema del Estado, la norma jurídica más importante del país, la Carta Magna, ¿cierto? La ley jurídica más importante del país, todos esos nombres tienen la Constitución.
Está arriba y debajo de ella están las otras leyes, ¿cierto? Perfecto, perfecto, muy bien. Y finalmente hemos hablado, obviamente, de... perdón. Ya, uy, ¿dónde estás? Acá estás. A ver, ahí vamos. Tema número 9. Y el tema número 9, ¿te acuerdas tú que hemos hecho de la Constitución? ¿Sí? Sí, profesor, hemos hecho, incluso hemos hablado de una historia de la, sí, hemos hablado de una historia de la Constitución, ¿no? Y a ver, acá está. ¿Qué era la Constitución? Ahí está, mira, ve, la Carta Magna, la Ley Suprema, la Ley de Leyes, la norma suprema del Estado, la norma jurídica más importante del país. Todo eso es la Constitución. Uy, ¿cuántos nombres, profesor? A ver, uno, la Constitución Política del Perú se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6 nombres tiene la Constitución, ¿no? ¡Wow! Carta Magna, Ley Suprema, Ley de Leyes, norma suprema del Estado y norma jurídica más importante. Bueno, muy bien. Entonces, todos los países o todos los estados generalmente tienen constitución. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Los deberes y los derechos, ¿cierto? Eso es lo que vamos a encontrar. Personas y también el orden jurídico del Estado, ¿no? ¿Cómo se ordena el Estado? Y los derechos y los deberes de las personas. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a encontrar. Aquí no hay leyes. Las leyes están en el Código Civil, ¿cierto, chicos? ¿Se acuerdan ustedes? Ya. Entonces, profesor, si hace eso, voy a seguir. Ah, hemos dicho hace rato, no hay que cambiar la Constitución, pero hay que reformarla. Podemos cambiar algo que está dentro. No hay necesidad de cambiar la Constitución, ¿no? Entonces, ya el ejemplo hemos puesto de Estados Unidos, ¿no? Y hay otros países que han conservado obviamente su constitución. Francia no tiene muchas constituciones, son pocas constituciones. Y muchos países determinan que lo más importante es cambiar la parte interna si existe algún inconveniente en la evolución de la histórica de ese país. ¿Y cómo puedo cambiar algo que está ahí, profesor? ¿Cómo podemos cambiar? Nosotros los ciudadanos no podemos hacerlo. Existe formas y esas formas son a través del poder constituyente. El poder constituyente se ejerce a través de estas formas de expresiones. ¿Cómo se ejerce el poder constituyente? Ese poder grande, cómo se forma? Número uno, por la Asamblea Constituyente, ¿correcto? Asamblea Constituyente. Número dos, por el Congreso Constituyente. Los dos son constituyentes, ¿no? Entonces yo tengo Asamblea y Congreso, ¿correcto? ¿Qué es la asamblea? Es la reunión de representantes libremente elige de la sociedad a personas indicadas. Básicamente que sepan de leyes, ¿no? Que sepan de leyes y cómo formar leyes, ¿cierto? Exclusivamente para dar una nueva constitución. Ejemplo, la que creó la Constitución de 1979. ¿Te acuerdas que yo te hablé que en 1979 estaba el presidente, perdón, el secretario general del Partido Aprista, Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, era Víctor Raúl Haya de la Torre. Él presidía, obviamente, la Asamblea Constituyente. ¿Cuántos eran? 100, ¿no? Ah, ya. Así se hace, se elige de la sociedad a personas para que ellos formen la Constitución. Ujú. Perfecto, pero no es tan fácil hacerlo, ¿no? Tiene que haber un procedimiento para elegir a las personas. O sea, si ahorita entra el gobierno, no lo hace por una asamblea constituyente así porque sí. No, primero tiene que consultar al quien tiene el máximo poder en el país. ¿Quién tiene el máximo poder en el país? El pueblo, ¿cierto? Dos, el Congreso Constituyente. Habla de un Congreso que han elegidos por el pueblo. Nosotros elegimos a los congresistas. Por lo tanto, es la reunión de representantes para elaborar la Constitución. ¿Sí? Y en esa Constitución, pues obviamente vamos a elegir a los congresistas van a elaborar la Constitución. Como el caso de 1993, hubo el Congreso, ¿ves? ¿No? El Congreso Constituyente Democrático. Y ellos, que han sido elegidos por el sufragio del pueblo en las urnas electorales, los congresistas, estos nuevos, han sido precedidos por Jaime Yoshiyama Tanaka,
¿no? Con ellos hicieron la nueva constitución, ¿no? ¿Cuántos constituyentes? 80, ¿cierto? A ver, vamos. Bueno, hablamos desde San Martín, que proclamó la independencia en 1821. Trató de poner la primera constitución como el provisorio de Huaura, que no fue considerado la constitución. La provisorio de protectorado de 1800 tampoco, ¿no? Se basó en la constitución de 1822, el acuerdo de Cádiz. Bueno, sí que sí, ¿no? Pero desde entonces hemos tenido 12 constituciones. ¿Cuáles son esas 12 constituciones? Acá. El primero, ya te conté, fue importante el primero porque nos alejó de la dependencia de España, ¿no? Pero no rigió porque se promulgó en la mañana y en la tarde se declinó, ¿cierto? No rigió. En 1826 fue nuestra segunda constitución y duró 49 días, mira, ¿no? Y acá se establece la separación de los poderes, ¿no? Por ejecutivo, legislativo y judicial, y ahí estaba el poder electoral también. Luego vino de 1828, duró más años, 6 años, mira. 1839, 34, 5 años. 1839, 15 años. Ya era obviamente un poco más amplio el tiempo. 1856, 4 años en el gobierno de Castilla. Y sigue el gobierno de Castilla y en 1860, o sea, 4 años después, ¿no? Es la constitución más longeva, o sea, más larga, más vieja, ¿no? Más duradera, mira, 59 años y 2 meses. Por eso se le considera, por estos 2 meses, un año más, 60 años. De 1860 a 1860, ¿cierto? Perdón, 1860, 60 años, ¿no? Esa es la más larga. Y luego viene en 1867, etcétera, 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 ¿no? Viene hasta el último, acá. 1979, la Asamblea Constituyente, esa es la que hablamos, ¿no? Donde la mayoría es de 18 años y dura 12 años y 8 meses. Ahí estaba Víctor Raúl Aya de la Torre, quien hizo la Asamblea Constituyente, ¿cierto? Luego viene la última, de 1993, el Congreso Democrático Constituyente. Mira, igual la edad de la ciudadanía de 18 años y dura hasta la actualidad, o sea, sigue todavía. Quiere decir que esta constitución de 1993 es la que rige. Pero cuando surgió, luego del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, el gobierno somete a referéndum. ¿Qué es el referéndum? Consulta del pueblo, ¿no? Entonces, 80 son los congresistas que se reúnen para hacer la nueva constitución. Y preguntan al pueblo el 31 de octubre de 1993. Él se promulga o se firma el presidente el 29 de diciembre de 1993 y entra en vigencia al día siguiente de la publicación en el diario oficial, el 31 de diciembre de 1993. O sea, el 1 de enero ya entraba en vigencia la Constitución de 1993. ¿Ok? Bien, ¿en qué gobierno? En el gobierno del ingeniero, ¿cómo se llama el ingeniero? Alberto Kenji Fujimori, ¿no? Tiene 6 títulos, tiene 24 capítulos, ¿no? Y 206 artículos. Y con eso, obviamente, hemos terminado. ¿Correcto? Muy bien, hasta ahí está perfecto, perfecto. Ya, ahora sí podemos empezar, ¿sí? A ver, profesor, todos están ubicándose en el trabajo que hemos presentado el día de hoy, ¿correcto? ¿Se acuerda usted? A ver, fíjese, ahí hemos dejado, ¿no? Y es esto. Ya, con ese precepto ustedes me van a ayudar. ¿Estamos? A ver, déjame, ya está. Ustedes me ayudan, ¿sí? Acá. Uy, ¿dónde está esto? Acá está. Ok. Todos tienen esto, ¿cierto? Ya, empezamos. Responde a verdadero o falso lo siguiente, ¿correcto? A ver, vamos a responder, ¿ya? Ahí dice, 1. La división de los derechos humanos
en 3 generaciones fue inicialmente propuesta en 1979 por el jurista checo Karel Wasaf en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Esto obviamente es verdadero, ¿cierto? Bien, los orígenes de los derechos humanos se establecen en la Revolución Francesa de 1789 que busca la libertad, igualdad, justicia y fraternidad. Verdadero también, ¿está bien? Eso lo hemos leído, ¿cierto? Lo hemos establecido, nosotros hemos hecho clase. Los preceptos de libertad, justicia e igualdad están incluidos en los capítulos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. ¿Está bien o está mal? A ver. Los preceptos del... Sí, sí, está bien, verdadero. La independencia de los Estados Unidos se dio en 1776. Hasta ahí está bien. Justo cuando empezaba en Inglaterra la famosa Revolución Industrial. Verdadero, ¿cierto? Entonces, esto es obviamente nuestra respuesta. ¿Está claro? ¿Cierto? ¿Sí? Ok. ¿Estamos? Ya, perfecto. Ya lo anotó, ¿cierto? Sigamos. 2. Surgieron como respuesta a los reclamos que motivaban los principales movimientos revolucionarios a fines del siglo XVIII en Occidente. Imponen al Estado el deber de abstenerse e interferir en el ejercicio pleno del goce de los derechos por parte del ser humano. Debe limitarse a garantizar el libre goce de los derechos, organizados la fuerza pública y creando mecanismos jurídicos para jurídicos que los protejan. Como los derechos civiles e individuales, estos son derechos civiles individuales. Primera generación. Claro, muy bien, chicos. Uy, ¿qué estoy haciendo? A ver, estoy haciendo. No sé qué estoy haciendo. Los derechos de primera generación. Ahí va, ¿cierto? ¿Sí? Bien. 3. Toda persona tiene derecho y libertades fundamentales, sin distinción de raza, color, idioma, posición económica. O sea, este derecho corresponde a qué? A ver, derechos económicos, sociales, Individuales. ¿sí? O individuales. A ver, ¿cuál es? Toda persona tiene derecho y libertades fundamentales. Sin distinción de raza, color, idioma, social, económico, este derecho corresponde a qué? ¿Cuál sería? Bueno, derechos de solidaridad no lo es, ¿no? Ese es de tercera generación. ¿Puede ser derechos económicos? Raza, color, idioma, no, eso tampoco es. Ahora, ¿son derechos individuales o derechos sociales? ¿Cuál marcas? Derechos individuales. Derechos individuales, ¿cierto? Derechos individuales, muy bien. Estos son derechos individuales. Ahí está, perfecto. Bien, 4 dice, el siguiente gráfico. Uy, profesor, ¿yo qué veo acá este gráfico? A ver, ¿qué significa? Esto lo he visto, derecho a la libertad, al libre tránsito, ya, derecho a la libertad, derecho a la justicia, derecho a la religión, derecho al asilo, derecho a la nacionalidad, todos somos iguales. ¿Qué tipo de derechos son? Primera generación. Derecho de primera generación. Primera generación, correcto, muy bien, ahí está, ¿sí? 5. A ver. Por eso estoy yo atento, despacio, leo, ¿correcto? Estos derechos fueron incorporados en la Declaración de 1948, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior. Es decir, el Estado social de Derecho nos referimos a los derechos de... De segunda Segunda generación. generación. Excelente. ¿Y ahora dónde está? Derechos de primera, derechos de segunda clase, derechos... esto es cierto. Mucho cuidado, ¿cierto? No vaya a ser de que me confunda, ¿sí? Ya, ahí está marcado, ¿cierto? Usted está marcando, supongo, ¿no? Ya, el profesor está marcando ahí en la pizarra y ustedes supongo que también lo están haciendo. Vamos a la pregunta 6. A ver. Toda persona tiene derecho a la educación en las diversas modalidades, la educación primaria, secundaria y obligatoria y que es gratuita. Este precepto hace referencia a los derechos. A ver, ¿cuál derechos? Sociales. Derechos sociales, muy bien, ¿no? ¿Alguien marcó derechos a la educación? Sí, puede ser, pero más, derechos sociales es un poco más amplio. Nos referimos a la generación, ¿cierto, chicos? Muy bien, sigamos. A ver.
7. Surgida en la doctrina del año de 1980, casi al último, profesor, se vincula con la solidaridad, la unificación de incidencia en la vida de todos a escala universal, por lo que se precisa para su realización una serie de esfuerzos y cooperaciones a nivel planetario. Normalmente se influyen en los derechos heterogéneos como el derecho a la paz, a la calidad de vida, a las garantías frente a la manipulación genética. Estos derechos presentan... Uy, chicos, Derechos de tercera generación. Excelente, de derechos de tercera generación. Porque justamente, mira, recuerda tú, los derechos de primera generación son derechos que van relacionados directamente con la declaración, perdón, la Revolución Francesa, ¿cierto? Que ocurrió en 1789. Las de la segunda generación es justamente con la Declaración de los Derechos Humanos, 1948. Y en 1980, hacia adelante, hablan de los derechos de solidaridad, el medio ambiente, el cuidado, la paz, la creatividad, el desarrollo, ¿no? Eso justamente son los derechos de tercera generación. ¿Está bien? Perfecto. Sigamos entonces. A ver, moving, please, un momento, déjame ver. Ya. Aquí. Ya. Sigamos, la 8, a ver. Marque los que no corresponden a los derechos de primera generación. Dice lo que no corresponde. A ver, vamos a ver primero. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica. ¿Eso es de primera, de segunda o de tercera? A ver, chicos. Primera. De primera. Eso no lo voy a marcar. Primera. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Primera. Ya, esa no la marco. Libertad de expresión, libertad de asociación, derecho a tener a un libre proceso, libertad religiosa. Primera. Ya. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella, a su familia, a la salud, a la alimentación, vestimenta, servicio médico, asistencia necesarios. ¿Qué cosa es eso? Segunda. Ya, entonces, esta es la que marco, porque acá me dice, marque lo que no corresponde. Ya, escúcheme bien, si en el examen yo pregunto de otra manera, así mira, marque los derechos de primera generación, o marque lo que corresponde a los derechos de primera generación. ¿Cuántas respuestas puedo tener? 3. 3. Profesor, ¿puede haber una pregunta con 3 respuestas? ¿Puede o no puede haber, chicos? Sí. Sí puede. Sí, por eso sí puede. Para que pueda haber acá adelante, en lugar de la A, debe haber un cuadradito, ¿cierto o no, chicos? Si hay un cuadradito, tú dices, esta pregunta puede ser que tenga más de una respuesta. ¿No? ¿Está correcto? ¿Sí? Ya no se te vaya a olvidar. Tú ves el cuadradito adelante y dices, no, alto, alto. Esta pregunta puede tener más de una respuesta. Puede ser una, puede ser dos, puede ser tres, puede ser todas también, ¿no? Pero si yo coloco, por ejemplo, acá en el formulario la misma pregunta que estás viendo tal cual, marque lo que no corresponde a los derechos de primera generación y pongo cuadraditos, lo único que marcarías es esto, la D, ¿cierto? La última. Y el resto lo dejas, ¿no? Así estaría correcto. O sea, cada vez que ves cuadradito, dices, es posible que existan varias respuestas, ¿no? Ya, es posible, nada más. Ya está, 9, a ver, dice 9. Relacione adecuadamente. A ver. Ya entiendo, esto con esto. Pues, libertad de expresión. Derechos civiles. Derechos civiles, tú dices, ¿no? Es la 4, o sea, A4. Ya, acá la última, puede ser esto, puede ser esto. A ver, ¿qué más? Allá. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Derechos individuales. Derechos individuales. O sea, B3. Ahí está. Ya está. Perfecto. C. Toda persona goza de derecho de elegir y ser elegido bajo el sufragio electoral. Eso es derecho político. ¿Por qué habla B? Porque habla de sufragio electoral. Eso es político. Entonces sería C2, ¿no? C2. Y el último, pues, durante la maternidad infantil, derecho a los ciudadanos, asistencia, claro, eso sería D1, ¿no?
O sea, mi respuesta sería esto, ¿cierto, chicos? ¿Sí? Ok, recuerda tú, por favor, este tipo de preguntas acá en la hoja se presenta de esta manera, pero cuando tenemos el formulario no es así. Hay que relacionar filas y columnas, ¿cierto? Tú lee, por favor, la fila y en la columna le das clic, ¿no? ¿Está bien? ¿No? Es otra forma de colocarlo. Acá en la hoja es diferente, ¿no? Pero tú tienes que relacionar filas y columnas. ¿Está bien? No olvides eso. 10. 10. A ver qué dice la 10. La 10 dice, la Constitución Política también es conocida como... Ahora, ¿cuál marco? Carta ¿Cuál marco, magna. chicos? Ya, marco, carta magna. ¿Qué más? Ley ¿Nada de más eso? leyes. Ley de Uy, leyes. 2. Y ley suprema del Estado. Claro. ¿Y la última, marco o no marco? No. No, no. Entonces, profesor, es fijo que acaba de tener 3 respuestas, ¿cierto? Ya está. Es el empleo de la fuerza por parte del Estado mediante la intervención de la policía y las Fuerzas Armadas. Ahí hay 2, entonces 2 es co. ¿Pero qué? Coacción. Muy bien. Dice, es la presión subjetiva de las personas cuando cumplen en virtud del empleo de la fuerza del Estado. A eso, profesor, es fácil. Esa es la otra, ¿no? ¿Cierto? La coerción. 13. En el Perú, de acuerdo a la norma suprema del Estado, se establece que las formas del poder constituyente son, ¿ves? Las formas del poder constituyente son, 1, ¿cuál? La Asamblea Constituyente. Y el otro, el Congreso Constituyente, ¿cierto? Profesor, entonces, ¿acá hay 2 respuestas? Sí, acá hay 2 respuestas. La Asamblea Constituyente y el Congreso Constituyente, ¿cierto, chicos? ¿No? Hay 2 respuestas. 14, a ver, dice, relaciones. Constitución cuya vigencia fue de 49 días y fue promulgada por Santa Cruz. Ah, ya la primera no rigió, la segunda, profesor. O sea, es de 1826, ¿cierto? Ah, 1826. A2, puede ser esta, ¿no? Puede ser esta. A ver, vamos a ver. En el primer gobierno de Ramón Casillas se establece la constitución que duró casi 60 años. ¿Cuál es? 1860. B3. Ah, ya, esta es, pues, ¿no? Resalta su importancia por la certificación que no rigió nunca. La primera, ¿no? C1. Y D, la constitución que en vigencia en 31 de diciembre de 1923. Ahí está, esa es la respuesta, ¿no? 15. Uy, ¿hay más? Allá. Bueno, hay 2 más. La 12ª Constitución, ¿quién lo promulgó? Promulgó es firmar. Alberto Fujimori. Claro. Oye, y acá está el doctor Alejandro Toledo, sí. Alberto Fujimori, ¿cierto? ¿No? Ah, ya, él fue ingeniero Alberto Fujimori. 16, relacione, a ver. Este es fácil, los chicos, mire, ve. Regula el comportamiento con el fin de traer paz, orden, referencias de fe de leyes divinas. Divinas es Dios, ¿no? Entonces esa es una norma religiosa. A1, puede ser esta la respuesta, ¿cierto? A ver, las normas son normas exteriores impuestas por la sociedad, que cuando no se respetan se da un rechazo social. Esas son normas sociales, ¿no? B2, ¿ves? Ya está, esta es la respuesta. Entonces, conoces como las normas legales establecidas por el Estado con propósito regular, son normas jurídicas, ¿ves? Sí, esto es. Y colorín colorado, hemos acabado. ¿Cierto, chicos? Perfecto, excelente, puntual. ¿Hay alguna pregunta, por favor? No. A ver, chicos, el profesor, yo les voy a preguntar lo siguiente. El profesor dijo, ¿venir temprano al examen, sí o no? Sí. Sí, dijo eso. No llegues tarde, por favor, ¿sí? No llegues tarde. El profesor dijo, ¿prender sus cámaras? Sí. Sí, dijo. Ahora yo te pregunto, ¿estás de acuerdo que el profesor suba puntos a los alumnos que vienen temprano? Sí. ¿Estás de acuerdo que el profesor suba puntos a los alumnos que prenden su cámara? Sí. Ah, muy bien, entonces por lo menos el profesor, ahí ya estamos sacando 2 puntos, por lo menos, ¿cierto? Y de repente puede ser más. Así que yo hago un concurso. Si ustedes logran llegar más antes que el profesor, 5 puntos para todos. Ah, qué bio. Yo estoy desde las 5 de la mañana, ¿no?
Pero por favor, eso quiere decir que ninguno debe llegar tarde, ¿cierto? ¿Ya? Empiezan las clases a la hora prudente, ¿no? Y nadie debe llegar tarde. ¿Me entiendes, cierto? Ok. Si es así, 5 puntos para todos, pero no lleguen tarde, pues, a ver, mira cuántos son, 37 personas en el salón. Bueno, ahora nos vamos directamente a la intranet. A ver, a ver. Ah, sí, no, yo estoy antes, sino que yo espero la hora, ¿no? Bueno, vamos chicos, vamos, a ver, vamos, vamos. Vamos a internet, todos están actualizando su página, ¿sí? Están actualizando su página. Nos vamos a examen online, ¿cierto? Estamos en examen online, ¿sí? Uy, examen bimestre 2, ¿no? Y nos vamos, ahí hay un temático, ¿sí? Ahí está, temático de repaso, dice ahí, ¿cierto? Y pues obviamente damos nuestro temático de repaso. Por favor, todos dan su temático. Ya listo, ya. Vamos, claro, claro, vamos, vamos. Apúrense, chicos, vamos. Cualquier pregunta por el chat del profesor, ¿correcto? Ahí. Todos pueden mandar su comentario, su pregunta y el profesor lo va a responder. ¿Ok? No entiendo, profesor, esta pregunta, lo hacemos. Si terminas, envías el mensaje al profesor para que él verifique si está correcto todo y puedas retirarte, obviamente. Hoy día nos vamos temprano, si usted avanza, ¿sí? Un momentito, por favor. Voy a conectar la batería, un momento. Ok. A ver, Escobedo, Andrea, no ha activado todavía. Castillo, Brian, tampoco. Capurro, tampoco, no activa. Alcocer, Hualparimachi, Guamán, Mamani, Meneses, Napán, Navarro, Pajuelo y Sánchez. ¿Qué pasó, chicos? A ver, vamos, vamos. Ingresando al internet, vamos. Ya, ahora sí. Falta Castillo. Falta Guamán Fierro. Mamani, Meneses y Sánchez. Ya, ya, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Tranquilos, tranquilos. No se olviden de las indicaciones del profesor, por favor, ¿ya? Bueno, a ver, han estado todos atentos, yo los felicito. ¿No? No se olviden las indicaciones del profesor para ganarse los puntos, por favor, ¿no? Y creo que si ya no hay más que, si ya terminó, creo que apague su cámara y seguramente usted va a volver temprano, ¿no? Porque así tiene que ser. Venga temprano, por favor, 12:20 a la clase, ¿cierto? 12:20, ¿ya? Descanse un poquito ya. Entonces, de que termina, apaga su cámara y ya va a descansar. 12:20 acá. Nadie tiene por qué llegar tarde, por favor. Ya, a ver, vamos a ver acá cómo vamos. Profe, Y se me un pasó una momentito, pregunta. un momentito, por favor, un momentito.
déjame ver un momento, ¿ya? Estoy actualizando para ver cómo van las calificaciones. Ya, a ver, un momento. Bueno, ¿qué pasó? A ver, te escucho. Profe, no, le mandé, pero me faltó una pregunta y no está incompleto y Ya, a ver, ya te entendí. Espérate un momentito. Juan Carlos Yata es tu nombre, ¿sí? sí. Ya, un momento, Carlos. Juan Carlos Yata. Ya, a ver, fíjate por favor, a ver. Muy bien, vamos, vamos. Bueno, apúrate, Juan Carlos. Matías, envía tu práctica, por favor, envía tu práctica. Ya Muy lo bien, hice, cliente. profe. Ya lo hice. A ver, vamos a ver. Ah, ya, bueno, entonces, si ya lo hiciste muy bien, pueden apagar la cámara y ya ir a descansar, por favor. Y a los demás, apresúrense que les falta poco tiempo. ¿Tienes alguna duda o pregunta? Hazlo, ¿cierto? Escribe en el chat, a ver. Ya, ahora sí todos están conectados. Profesor, ya terminé mi temático. ¿Puede verificar si ya le llegó? ¿Cuál es tu nombre? Alexandra Cura. Ya, un momento. Muy bien, gracias, muy amable. Sí lo tengo acá. Gracias. Gracias, profesor. Ya, hasta luego. Vamos, chicos, les queda 5 minutos. Ujú. Si usted tiene dudas, pregunta al profesor. No se quede con su duda. Profesor, no entiendo una pregunta. ¿Mm? ¿No puedes escribir por el chat, por favor? ¿Qué dijo, profesor? Mm, ¿No puedes escribir por el chat? Copia la pregunta en el chat, a ver. Ah, no se puede. A ver, dímelo por favor, hijita, a ver. No vas a poder. Ah, ya, acá está, acá está. A ver. Ya.
Cuando me hablan de la Carta Magna, me están hablando de la ley de leyes. ¿Te acuerdas que yo te dije que tiene varios, no? Sí, ya sé, profesor, a qué se refiere, porque usted dijo que tiene como 6 nombres, que era lo mismo. Donde están nuestros derechos y nuestros deberes. Sí, ya. Dice que fue promulgada, es decir, fue firmada. ¿Por qué presidente? Esa Carta Magna es de 1993, ¿no? Es la última que está rigiendo ahorita. No ha habido otra. ¿Tú te acuerdas quién estaba en 1993 en el gobierno como presidente? Mm, sí, creo que incluso tiene una hija que está en ese nivel también, ¿no? Mm, vamos, vamos, vamos. Les quedan 2 minutos o 1 minuto, creo. Vamos. Excelente, muy bien. Sigue, 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 Elisa. Vamos terminando, a ver. Ya está, ya. Ya tienen que enviar, por favor, porque les queda solamente menos de 1 minuto, creo, ¿no? Por favor, envíe. Profesor, ya terminé. Ya, muy bien, claro, ya. Ahora sí, apaguen la cámara y ya pueden retirarse. Muy amables, gracias. Envíen ya. Si tú no envías, sales con 0. A ver, Acosta, enviando. Castillo, Díaz, Williams, enviando. Pereda, José Antonio, envía, por favor. Sánchez Franco, enviando.